Bienvenidos a su porción celestial. En esta oportunidad les habla su hermano y amigo Jordi Carpio. El día de hoy vamos a hablar algo muy importante, como es el plan de Dios para restaurar la condición caída del hombre. En el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 25, dice la palabra de Dios: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra, según Génesis capítulo 1, versículo número 1. Y después de hacer todas estas cosas, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice la palabra de Dios que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, según Génesis capítulo número 2, del versículo 7 al versículo número 9. Y dice la escritura en el versículo número del 15 al 17 que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase, y le dio las instrucciones diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y le advirtió: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dice en el versículo 25, que ya lo leímos, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo inocente, puro, y con el objetivo de que viviera para siempre, teniendo una estrecha relación con su Creador. Pero a causa de la desobediencia, cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, entró la muerte física y también la muerte espiritual. Se rompió la relación con Dios a causa del pecado. En Génesis 3, versículo 8, dice la escritura que cuando oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y eso a consecuencia del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo número 12, dice la palabra de Dios: por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por esta causa, Dios ideó un plan perfecto para darle la oportunidad al hombre de poder acercarse a Dios y de darle esperanza de vida, porque el hombre separado de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Es por ello que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, dándonos a entender que hubo un sacrificio para poder rescatar al hombre de su condición. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22, que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, en otras palabras, para que el hombre pudiera quedar absuelto del pecado, era necesario un sacrificio. Pero esos sacrificios que cada año se hacían, dice la escritura, que hacían memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían ni pueden quitarle el pecado del hombre. Eso lo dice Hebreos capítulo número 10, desde el versículo 3 al versículo número 4. Por tal motivo, Dios, que es espíritu, según Juan 4:24, se vio en la necesidad de hacerse hombre, o sea, de tomar forma humana, porque Él era un espíritu, para poder derramar su sangre, esa sangre limpia, esa sangre pura y sin pecado, para poder rescatarnos a nosotros. En el Salmo 14, en el versículo 12 y en el versículo 3, dice la palabra de Dios que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver, fíjense bien, para ver si había algún entendido
entendido que buscara a Dios. Pero dice el versículo número 3 que no encontró ni siquiera uno. Por esa causa, Dios habló por medio de sus profetas, como por ejemplo en Isaías capítulo 35, versículo 4, hay una profecía clave allí que dice: decid a los de corazón apocado, o sea, esos corazones tristes, esos corazones que sabían que esos sacrificios no podían quitarle los pecados. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y cuál fue ese precio que tuvo que pagar el Señor? Pues su sangre. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Dios, que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue hecho carne, Dios se hizo carne. Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: y darás a luz un hijo y pondrás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese sacrificio, amigo mío, está allí vigente. Usted solo debe creer en ese sacrificio y acercarse a Dios, creyendo que ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios esté sobre tu hogar y tu familia. Bendiciones.